Amados hermanos del grupo Edificados en la Palabra y todas las personas, amigos que me escuchen a través de este audio y por cualquier plataforma virtual. Les saluda a su hermano en Cristo, Ornal Parra, desde la hermana iglesia de Cumandá, Ecuador. Paz a vosotros, mis queridos hermanos, en este hermoso día. En este día me complace, mis hermanos, en compartir la palabra de Dios, ya que la palabra nos edifica, nos cambia, nos transforma y que nos vaya formando conforme a su voluntad, porque toda palabra de Dios es para edificación. Y ahora continuamos con la temática, mis hermanos, de Primera de Pedro, una epístola para la iglesia sufriente, continuando en la primera semana con el subtema cómo vivir durante el sufrimiento, entregar la vida a Dios. El tema que vamos a tratar en este día se titula Hoy hay que tener la mente preparada. El tema de hoy, mis hermanos, hay que tener la mente preparada. Antes de comenzar, quiero orar a Dios juntamente con ustedes, que doblemos nuestro corazón, nuestra mente, para que sea nuestro Señor el que nos ilustre, el que nos ilumine, para que salgamos bendecidos con su bendita palabra. Doblamos nuestro corazón, nuestra mente y nuestro cuerpo y oramos así al Señor. Amado Padre, Señor Dios Todopoderoso, Santo y majestuoso es usted, oh Señor Dios. En este día tan hermoso que usted nos regala, estamos aquí, Señor, doblando nuestro cuerpo y nuestro corazón, para que sea usted el que nos abra el conocimiento, para que sea usted el que nos llene de sabiduría, Padre, para poder comprender la temática que estamos hoy estudiando, que nos dice que hay que estar preparada la mente. Nuestra mente tiene que estar preparada. Oh Señor Dios, que cada uno de mis hermanos, Padre, sea bendecido por usted, Señor, y que sean llenados de su sabiduría, de su entendimiento y de su palabra, Padre, para que todos podamos comprender sus designios, su palabra, y podamos ponerla en práctica en nuestra vida diaria. Oh Señor Dios, en el nombre de su Hijo amado Jesucristo, doy gracias, gloria y honra por los siglos de los siglos, Padre Celestial. En el nombre de Jesús, amén y amén. Mis queridos hermanos, como les decía, el tema de hoy es hay que tener la mente preparada. Vamos a tratar de Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13 hasta el 16. El subtema, como les vine diciendo, cómo vivir durante el sufrimiento y entregar la vida a Dios. Mis hermanos, nos va a enseñar el Señor a que cómo tenemos que vivir en la vida cuando estamos en sufrimiento, siempre y cuando entregando la vida a Dios Todopoderoso. El tema, tener la mente preparada, mis hermanos. Dice el versículo así, el versículo 13, por tanto, ceñid lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. El 14 nos dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestras ignorancia, dice la palabra, sino como aquel que os llamó, el 15, sino como aquel que os llamó es santo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. El 16, porque escrito está, dice, sed santos como yo soy santo. Amén. La palabra del Señor, mis hermanos, nos enseña, ¿no?, a que tenemos que ser obedientes y vivir una vida santa. Hermanos, recordemos que en los tiempos de antes, los creyentes estaban sufriendo una terrible persecución, ¿verdad?
Habían perdido sus hogares, propiedades, sus dineros, sus posesiones y hasta los amigos. Se habían visto obligados a huir para salvar sus vidas, tal vez llevando consigo solo lo que podían, mis hermanos. Imagínense que en tiempos de antes cuando estaban, ¿no? Cuando eran perseguidos todos los apóstoles, ellos se aspergieron, se dividieron por todos los lugares, siempre y cuando, ¿para qué? Para salvar su vida. Ellos eran perseguidos por servir a Cristo, por seguir, por vivir, por confiar en lo que era Cristo, ¿no es cierto? Proclamaban la salvación y esperanza de la vida eterna. Cuando estaba Jesús aquí, juntamente con ellos compartían la palabra, la salvación. La gente a veces estaba en esos tiempos y ahora, como de la misma manera, estaban dispuestas a escuchar, ¿no? Escuchaban la salvación, escuchaban los mensajes de la esperanza, los mensajes de la vida eterna, ¿no? La vida eterna que podemos tener en Cristo. Pero no querían oír sobre a veces el arrepentimiento, sobre que debían arrepentirse para ser salvos y recibir la vida eterna. Tiempo de antes y tiempo de ahora eran casi los mismos, porque ahora la gente no les gusta les gustaría escuchar, pero no les gusta hacerlo. Por lo tanto, la gente se puso en contra, en los tiempos de antes, en contra, ¿no?, de los creyentes. ¿Y qué comenzaron a hacer? A perseguirles, a matarles. Los creyentes huían en ese tiempo. Huían porque querían escapar del miedo, del terror. Necesitaban recibir ellos fortaleza, aliento de Cristo para poder continuar. Pero con las persecuciones que estaban, a veces siempre se desmayaban. Pablo necesitaba, darles un mensaje de fortaleza, de salvación, para que que deben mantener los ojos puestos en la gracia y la salvación de Dios. Ese fue el primer mensaje que Pedro compartió a sus seguidores, a sus compañeros, digámoslo, de vida en ese tiempo, para que puedan escuchar las grandezas de la salvación y puedan mantenerse siempre firmes y fieles ante Él, ante Dios, ante Jesús, porque solamente Él les podía dar la fortaleza. La gracia ha sido derramada en esos tiempos para todo el mundo. Pero aunque nosotros no merezcamos su favor, porque a veces no creemos en Dios, o no confiamos completamente en Dios, a veces desobedecemos, transgredimos, maldecimos, a veces negamos, o hasta ignoramos, y no hemos rebelado a veces contra Dios, porque cuando nos pasa algo, siempre decimos, Dios, ¿por qué? Pero sin embargo, mis hermanos, Dios nos ha favorecido. Él nos ama. Por lo tanto, ha provisto, mis hermanos, una manera para que nosotros seamos salvos. ¿Cómo era la manera? Él ha enviado a su Hijo al mundo para tomar todas nuestras transgresiones sobre sí y cargar el juicio por nosotros. Pero mis hermanos, cuidado, que esto no va a decir que ya estamos con Dios, no. No va a decir que ya como Jesús vino, murió por nosotros, ya estamos juntos. No. Jesucristo murió por nosotros. Él tomó sobre sí la culpa de nuestras transgresiones a Dios y soportó el juicio y el castigo por nosotros. Esta es la gracia de Dios, o sea, el amor que Dios ha hecho por nosotros. El gran favor y bendición para que nosotros podamos ser salvos del pecado y de la muerte. Ahora podemos vivir con Dios eternamente. Podemos estar con Dios, mis hermanos. ¿Por qué? Porque ya el pecado, la culpa, fue tomada por nuestro Señor. ¿Nosotros qué debemos hacer? Obedecer
y perseverar. Todavía no estamos en el cielo con Dios. Aún no somos salvos de la presencia del pecado. Mis hermanos, tengamos siempre en cuenta esto, porque cuando estamos en el mundo, somos del mundo. Así que como todavía seguimos en el mundo, todavía tenemos momentos para poder caer, mis hermanos. Nosotros como creyentes debemos ceñirnos de lomos de buenos pensamientos, no de malos. Tenemos que controlar cada pensamiento de nosotros. Tenemos que ponernos y concentrar en que todo sea verdadero, todo sea honesto, justo, puro, amable, mis hermanos, de buena reputación, que sea dignos de alabanza al Señor. Hermanos, no debemos permitir que nuestros pensamientos anden de la deriva y den lugar a pensamientos mundanos y de lujuria. Debemos concentrar nuestros pensamientos en cosas de virtud y de alabanza. No debemos permitir pensamientos, mis hermanos, que bajen nuestra moral y nuestra fibra divina. Según de Corintios 10, 3, 5 nos dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivos todo pensamiento a la obediencia a Cristo. La verdadera guerra, mis hermanos, no es carnal, sino es espiritual y mental. Por lo tanto, nosotros, mis hermanos, como creyentes, debemos despojarnos de cualquier imaginación, de cualquier exaltación, de conocimientos altos contra Dios y tratar de captar todo pensamiento a obediencia a Dios. Escuchemos, mis hermanos, lo que dice en Romanos 8, 5, 6. La palabra dice Romanos 8, 5, 6, porque los que son de la carne piensan en la carne, en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu son en las cosas del Espíritu, porque al ocuparse de la carne es muerte, pero al ocuparse del Espíritu es vida y paz. El pensar en la carne, mis hermanos, significa enfocarnos únicamente en lo terrenal, ¿no? Guiados por posesiones, egoísmos, independientes de Dios. El pensar en el Espíritu, en cambio, significa tener una mentalidad enfocada en Dios, guiada por el Espíritu Santo, buscando vivir de acuerdo a sus mandamientos. Por medio de esto, obtenemos, mis hermanos, vida y paz que tanto nosotros buscamos. Colosenses 3:10 nos dice, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. El propósito, mis hermanos, de la vida en Cristo es que reflejemos el carácter de Cristo. ¿Mediante qué? Mediante aprendizajes, crecimiento espiritual, dejando atrás aquella vida vieja que dejamos, adaptando una nueva vida, mis hermanos, siendo diferentes, o sea, transformando continuamente, mis hermanos. Dios nos da una paz perfecta para aquellos que mantienen su mente enfocada en Él y han decidido confiar plenamente, mis hermanos, en Él. Incluso en medio de tantas dificultades, no olvidemos la confianza. Él es el motor de aquella paz. No se trata de tener, mis hermanos, una vida súper perfecta, sino de creer firmemente que Dios tiene el control y es digno de alabanza. El creyente, mis hermanos, debe ser sobrio. No debe ser indulgente ni gratificante su carne, por ejemplo, pensando en que de las drogas, en el sueño, vestimenta, posesiones. Eso es lo que la mayoría de la gente cree, que confía, mejor dicho. El creyente debe vivir una vida bien equilibrada, debe ser sobrio, debe ser sólido, controlador, debe ser concentrado en la gracia y en la salvación de Dios. Tesalonicenses 5, 6, 8 dice, mis hermanos,
Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y el amor con la esperanza de salvación como yelmo. O sea, mis hermanos, a vestirnos con la armadura de Cristo. El apóstol Pablo nos exhorta a que no seamos descuidados. No vivamos ajenos a la realidad de que Dios tiene el control de nuestra vida. No hay que ser soberbio. Hay que estar atentos a las cosas que vienen. No hay que ser perezosos. A veces nosotros somos tan perezosos que no queremos hacer algo. No hay que tener vicios como por ejemplo el alcohol, la coraza de fe, de amor y el yelmo de salvación. Esas son las armaduras espirituales. Eso es lo que protege nuestro corazón, nuestra vida. Como creyentes, mis hermanos, pertenecemos a la luz, mas no a las tinieblas. Por lo tanto, mis hermanos, debemos vivir despiertos, con dominio propio y confiados en nuestra salvación, en lugar de vivir despreocupados frente al pecado. 1 Pedro nos dice, mis hermanos, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. El fin, mis hermanos, está cerca. No lo sabemos cuándo. Pero tenemos que estar controlando nuestras emociones, nuestras actitudes, evitando distracciones que nublen el juicio de nosotros. Estar constante en oración, enfocándonos en mantener una comunión fuerte con Dios. Mis queridos hermanos, la obediencia no es una conformidad, sino es obediencia. Es hacer caso a lo que Dios nos dice. La obediencia es cumplir lo que nos digan que tenemos que hacer. Porque a veces nosotros solamente, con tal de decir, oh sí, yo estoy en la iglesia, yo adoro a Dios, pensamos que ya está todo. No lo es, mis hermanos. Mateo 7:21 nos dice, no todo el que nos dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo, mis hermanos, 7:21. No nos basta o no basta solamente con asistir a una iglesia o decir yo soy evangélico, yo soy hijo de Dios, sino es necesario que hacer la voluntad de nuestro Padre. La fe, mis hermanos, no se demuestra solo hablando, llamando a Jesús Señor, como les digo. Es reconocerlo, es reflejar sus enseñanzas. Tanto como dice su palabra, dice que tienes que amar, adorar a Dios como con tu mente, al cuerpo y espíritu. Con el alma, con el cuerpo y la mente. Eso es hacer la voluntad o decir, yo soy hijo de Dios. Reflejar las enseñanzas que nuestro Dios nos da. Hacer la voluntad de Dios. Y su voluntad, perdón, es que le obedezcamos. Por tanto, pongámonos en práctica, mis hermanos, las enseñanzas de Dios, demostrando, mis hermanos, nuestra fe a través de una vida recta y temerosa de Dios, mis hermanos.
Porque como decía Mateo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Josué 1:8 dice, perdón, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, dice, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Josué nos aconseja, mis hermanos, sino que no es solamente en leer, sino en que debemos memorizar, meditar en ellas y lo más importante, obedecer para que nuestro camino prospere y todo nos salga bien. No olvidemos, mis hermanos, poner en práctica todo lo que hemos aprendido, todo lo que leamos. Tenemos que poner en práctica. Así nuestra mente, mis hermanos, vamos preparando, como decía el tema, preparar nuestra mente ¿para qué? Para la venida de Dios, para tener una vida plena con Dios. En el verso 16 el apóstol Pedro nos enseña, mis hermanos, que los creyentes debemos reflejar el carácter de Dios en cada aspecto de nuestras vidas, aportándonos del pecado y viviendo en completa santidad. O sea, siendo diferentes, separados del sistema y de las costumbres mundanas y que el mundo la dedica. Y dedicarnos solamente en Dios. La santidad es practicarla todos los días, mis hermanos. Siendo Dios nuestro modelo a seguir, al ser perfectamente santo, justo y puro, somos llamados, mis hermanos, a imitarlo. El verso 16 dice, nos enseña, nos llama a ser santos porque Él es santo. Debemos adoptar un estilo de vida de rectitud y pureza, reflejando el carácter de Dios. Para ser santos debemos estar apartados para Dios y cambiar nuestra conducta para que nuestra vida, para cambiar nuestra nueva identidad en Cristo, siguiendo la paz con todos, sin apartarnos, mis hermanos, de la vida. Porque si nos apartamos, no vamos a estar con Él. Por eso, mis hermanos, en este día, aconsejo y digo, no seamos ya más el mundano que éramos, sino renovemos esa mente que tenemos en nuestra cabeza para poder ser diferentes. Que el Señor me bendiga, mis hermanos, a cada uno de ustedes. Un gusto compartirle palabra de Dios para ustedes, para que cada uno de ustedes sea edificados, mis hermanos, juntamente con nosotros, todos edificados. Mis hermanos, procurad más perseverancia, más cambio en nuestra vida, para que nuestra mente se ocupe en lo importante que es nuestro Señor. Que el Señor bendiga, mis hermanos, a cada uno de ustedes. Paz a vosotros, hermanos.